Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas. Tiene la palabra el diputado Herminio Briones. Diputadas, diputados, muy buena tarde. Diputada presidenta, les solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa, toda vez que esta se encuentra publicada de forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria correspondiente a esta sesión. Con mucho gusto, diputado Herminio. Adelante. Honorables, 64ª legislatura. La atención de las personas adultas mayores debe ser una prioridad. En la actualidad, el número de personas mayores aumenta exponencialmente en coyunturas socioeconómicas complejas e inciertas. Para el año 2020, vivían en nuestro país poco más de 15 millones de personas de 60 años o más. En México, esta etapa de la vida se caracteriza por la presencia de problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales que se observan tanto en entornos rurales como urbanos. En muchos casos se presentan enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades transmisibles y desnutrición. Lamentablemente, frente a estas condiciones, el 20% de los adultos mayores en México no cuentan con ningún tipo de afiliación a una institución que brinde servicios de salud. Por otro lado, la situación de pobreza en la que viven los adultos mayores es preocupante. Para el año 2020, cerca de 5.5 millones de adultos mayores en nuestro país vivían en situación de pobreza, es decir, no contaban con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Frente a estas situaciones, la familia representa un papel fundamental en el cuidado de los adultos mayores. Desafortunadamente, muchos adultos mayores de nuestro país no cuentan con la asistencia familiar necesaria para desarrollar una vejez digna y saludable. A efecto de cumplir con la atención debida de las personas adultos mayores, desde hace muchos años se ha dispuesto y fomentado la creación de centros e instituciones públicas o privadas de asistencia, entre lo que se encuentran asilos, estancias, casas hogar o centros de rehabilitación. Con el crecimiento de la población adulta mayor en nuestro país, existe una gran demanda para la atención de este sector poblacional, especialmente frente al aumento considerable en el número de personas adultas mayores que presentan algún tipo de discapacidad y o algún problema o condición mental. Particularmente, en cuanto al ámbito de la salud mental, existen condiciones que afectan a las personas adultas mayores, tal como la demencia, misma que se caracteriza por la pérdida de memoria y la capacidad de pensar, trastornos de comportamiento e incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana. En Zacatecas son pocos los asilos, estancias o casas hogar especializados en la atención de un padecimiento en particular, motivo por el cual muchos de los adultos mayores no reciben una atención adecuada de conformidad con su situación particular. En el caso de las personas adultas mayores con alguna discapacidad motriz, se debería realizar, por ejemplo, intervenciones con la atención psicológica y de trabajo social, sesiones de terapia ocupacional, de lenguaje y física como la mecanoterapia, hidroterapia y electroterapia, estimulación múltiple, orientación y movilidad, entre otras. Por lo anterior, es de suma importancia que dentro de las instituciones públicas y privadas que brinden asistencia a personas adultas mayores, existan condiciones para la atención especializada de las mismas. Por tal motivo, la presente iniciativa busca que cuando se pretendan crear o instalar asilos, estancias, casas hogar o centros de rehabilitación, se procure que estos sean especializados para la atención de algún tipo de discapacidad o algún problema o condición mental. Las personas adultas mayores tienen derecho a un envejecimiento saludable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento para su consideración la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 39
de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, del Programa Estatal de Atención a las Personas Adultas Mayores, artículo 39. A través del programa se impulsará la creación de asilos, estancias, casas hogar o centros de rehabilitación, públicos o privados, de estancia diurna o permanente, según sea el caso, que procuren el mejoramiento de la salud física, emocional y psicológica de las personas adultas mayores, así como su integración social a través de una cultura de integración, dignidad y respeto. El programa procurará que dichos asilos, estancias, casas hogar o centros de rehabilitación sean creados para la atención especializada de las personas adultas mayores que presenten algún tipo de discapacidad y o algún problema o condición mental, tales como el Alzheimer o cualquier otra forma común de demencia. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Herminio Briones. Si nos lo permite, adherirnos al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En los mismos términos, si me lo permite el promovente José Luis Figueroa. En los mismos términos, Benito Sánchez Priscila. Se toma registro. Si nos permite también a la fracción de PRD-MC adherirnos. Mismos términos, la fracción del Partido del Trabajo. Rodríguez Camarillo, diputado, también se me permite. De igual manera, el Grupo Parlamentario del PRI, diputada presidenta. Muchas gracias, diputadas y diputados. Gracias, diputado Herminio. La iniciativa leída y se turna a la Comisión para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Continuando con el orden del día,